El notario cerró la carpeta de cuero con un sonido seco que resonó en el silencio absoluto de la biblioteca. Frente a él, dos hombres vestidos de traje negro acababan de escuchar las palabras más devastadoras de sus vidas. Mateo, el mayor, tenía el rostro pálido como la cal, con las manos temblando sobre el reposabrazos de la silla colonial. Santiago, su hermano menor, miraba fijamente la fotografía enmarcada de su padre que colgaba en la pared, como si quisiera atravesarla con la mirada. Lo que acababan de escuchar no era posible, no podía ser real. Apenas 3 días antes habían enterrado a don Rogelio Alvarado, patriarca de la hacienda La Esperanza, bajo el sol implacable de Jalisco. Habían organizado un funeral lujoso, no por amor, sino por apariencias. Habían llorado lágrimas falsas frente a los vecinos del pueblo, y durante todo ese tiempo habían contado mentalmente los millones que heredarían. Los campos de agave, el ganado, la casa colonial, todo tendría un precio, y ese precio pagaría sus deudas, sus lujos, su vida de fantasía en la Ciudad de México. Pero ahora, sentados en esa biblioteca que olía a madera vieja y libros antiguos, acababan de descubrir una verdad que los destruiría. Su padre los había conocido mejor de lo que jamás imaginaron. Don Rogelio había visto su codicia, había escuchado sus planes secretos, había observado cómo lo trataban como un estorbo en lugar de como un padre, y había tomado una decisión. Como un anciano enfermo, aparentemente vulnerable y dependiente de sus hijos, había logrado cambiar todo sin que ellos se dieran cuenta. ¿Qué había escuchado? ¿Qué había visto? Y más importante aún, ¿qué contenía ese testamento que acababa de convertir sus sueños de riqueza en la peor pesadilla imaginable? Esta es la historia de un padre que eligió dar una última lección desde más allá de la tumba. Una historia sobre codicia, traición familiar y el precio terrible de deshonrar a quien te dio la vida. Amigos que nos acompañan en este momento, ¿desde dónde nos están escuchando? ¿Qué ciudad, qué país, qué hora es en su rincón del mundo? Compártanlo con nosotros en los comentarios, porque saber que esta historia llega a corazones en diferentes lugares hace que el mensaje sea aún más poderoso. Don Rogelio Alvarado había construido la hacienda La Esperanza con sus propias manos. Durante 50 años, desde que era un joven de 20, había trabajado cada hectárea de tierra bajo el sol brutal de los altos de Jalisco. Sus manos callosas conocían cada planta de agave, cada rincón de los establos, cada piedra del camino que conducía a la casa principal. Era un hombre de palabra, católico devoto, que leía su Biblia cada noche y creía firmemente que la tierra pertenecía a quien la trabajaba con amor y respeto. La hacienda no era solo próspera, era legendaria. Producía uno de los tequilas más cotizados de la región, exportado hasta Europa y Asia. El ganado era de raza pura, los campos siempre verdes y productivos. Don Rogelio había convertido un pedazo de tierra árida en un imperio agrícola que generaba empleos para cientos de familias. Pero toda esa riqueza material nunca cambió su esencia. Seguía levantándose al amanecer, montaba a caballo para supervisar el trabajo, comía con sus empleados en la cocina grande. Sus 2 hijos, Mateo y Santiago, habían crecido en la hacienda, pero nunca amaron la tierra como su padre. Mateo, el mayor, había estudiado administración de empresas en la Ciudad de México y se había quedado allá deslumbrado por las luces de la capital. Había aprendido a ver todo como números en una hoja de cálculo, valores de mercado, oportunidades de inversión. La hacienda no era su hogar, era un activo líquido esperando ser vendido. Santiago, 5 años menor, había seguido los pasos de su hermano mayor como siempre lo había hecho desde niño. Débil de carácter, fácilmente influenciable, vivía a la sombra de Mateo.
Trabajaba en marketing digital, un mundo de apariencias donde las cosas valen por cómo se ven en redes sociales y no por lo que realmente son. Ambos hermanos habían desarrollado gustos caros, ropa de marca, restaurantes exclusivos, coches de lujo, y ambos estaban profundamente endeudados. Las visitas al rancho se habían vuelto cada vez más raras y más breves. Una vez al año, tal vez dos, si había alguna festividad importante. Llegaban con sus esposas que se quejaban del calor, del polvo, de la falta de señal de internet. Pasaban el tiempo mirando sus teléfonos, contando las horas para regresar a la ciudad. Don Rogelio los observaba con tristeza creciente, preguntándose dónde había fallado como padre, en qué momento había perdido los corazones de sus hijos. Quien sí había estado presente era Juancho. A sus 50 años, el capataz había crecido en la hacienda desde niño. Su padre había sido empleado de don Rogelio, y cuando el viejo capataz falleció, Juancho había asumido el cargo con apenas 25 años. Era leal, trabajador, honesto hasta el extremo. Trataba a don Rogelio con el respeto reverente de un hijo, y el patrón le correspondía con el afecto genuino de un padre. De hecho, Juancho pasaba más tiempo con don Rogelio que sus propios hijos biológicos. Todo cambió aquella mañana de septiembre cuando don Rogelio comenzó a toser sangre. El médico del pueblo lo envió inmediatamente a un especialista en Guadalajara. Los estudios fueron concluyentes: cáncer avanzado de pulmón. El diagnóstico era terminal. 3 meses, tal vez 4, si tenía suerte. Cuando don Rogelio escuchó las palabras del oncólogo, no sintió miedo por sí mismo. Sintió miedo por su legado, por la tierra que tanto amaba, por los trabajadores que dependían de la hacienda. Llamó a sus hijos aquella misma tarde. «Necesito que vengan», les dijo sin explicar por qué. La respuesta de Mateo fue inmediata. «Papá, estoy en medio de un proyecto importante. ¿Puede esperar hasta el próximo mes?» Santiago simplemente dijo: «Déjame revisar mi agenda». Don Rogelio sintió una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con el cáncer. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su habitación, observando los campos que tanto amaba. Finalmente, después de 2 semanas de insistencia, los hermanos llegaron a la hacienda, pero no llegaron solos. Mateo traía a un abogado y a un corredor de bienes raíces. Santiago cargaba folletos de desarrollos inmobiliarios de lujo. Habían asumido que su padre los llamaba para transferir la propiedad antes de morir, para evitar impuestos de herencia. No preguntaron cómo estaba su salud. No preguntaron si sentía dolor. Preguntaron cuántas hectáreas tenía registradas y cuál era el valor de mercado por metro cuadrado. Esa noche, durante la cena en el comedor principal, don Rogelio los observó en silencio. Los vio revisar sus teléfonos mientras él intentaba conversar. Los escuchó quejarse de la comida casera que la cocinera había preparado con tanto cariño. Los oyó hablar entre ellos sobre clubes nocturnos y viajes a Cancún, como si estar en la casa de su padre moribundo fuera una molestia que debían soportar. Y en ese momento, don Rogelio tomó una decisión. No les diría nada sobre el cáncer. No todavía. Primero necesitaba ver sus verdaderas intenciones. Necesitaba confirmar lo que su corazón ya sabía, pero su esperanza aún negaba. Al día siguiente del almuerzo tenso, don Rogelio despertó con un plan claro en su mente. Si sus hijos solo se preocupaban por el dinero, entonces el dinero sería la prueba. Se vistió con su mejor traje charro, el que reservaba para ocasiones especiales, y llamó a sus hijos a la biblioteca. La habitación estaba forrada de madera de cedro, con estanterías llenas de libros sobre agricultura, ganadería y, por supuesto, su Biblia gastada que había pertenecido a su propio padre. «Hijos»,
comenzó don Rogelio, sentándose en su silla de respaldo alto, que parecía un trono modesto. Los llamé porque estoy pensando en jubilarme. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Mateo y Santiago intercambiaron miradas rápidas, sus ojos brillando con una avidez mal disimulada. «Papá, es una excelente decisión», dijo Mateo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ya has trabajado suficiente. Es hora de descansar». Don Rogelio asintió lentamente, observando cada gesto, cada expresión. Estaba pensando en mudarme a un lugar más pequeño, tal vez un departamento en Guadalajara, algo cómodo para un anciano. Santiago se inclinó hacia adelante, incapaz de contener su entusiasmo. «Papá, eso no tiene mucho sentido. Aquí estás muy aislado. En la ciudad tendrías mejor atención médica, más comodidades». Ninguno preguntó si él quería dejar la tierra que había sido su vida entera. «Pero hay un problema», continuó don Rogelio, tocando suavemente el escritorio con sus dedos. «No sé qué hacer con la hacienda. Mantenerla requiere supervisión constante. Ustedes tienen sus vidas en la capital». Mateo no perdió tiempo. Sacó de su portafolio varios documentos. «Papá, casualmente he estado investigando opciones. Hay inversores interesados en propiedades agrícolas en esta zona. Podríamos vender y dividir el capital entre los tres. Tú tendrías recursos más que suficientes para vivir cómodamente el resto de tu vida». El corazón de don Rogelio se encogió dolorosamente. Vender, la palabra que más temía escuchar. «¿Y los trabajadores?», preguntó con voz suave. «Juancho, los peones, las familias que dependen de este lugar». Santiago se encogió de hombros. «Papá, el nuevo dueño probablemente traerá su propio equipo. Es parte del negocio. No puede ser responsable de todos para siempre». Las palabras eran prácticas, frías, desprovistas de humanidad. Don Rogelio fingió considerarlo seriamente. «Déjenme pensarlo unos días. Es una decisión importante». Los hermanos asintieron, satisfechos. Cuando salieron de la biblioteca, don Rogelio los observó desde la ventana. Los vio celebrar discretamente en el patio, chocar las manos, hacer cálculos en sus teléfonos. No había tristeza por su retiro, solo alivio de que pronto tendrían acceso al dinero que tanto necesitaban. Esa noche, don Rogelio no pudo dormir. Se sentó en la terraza de su habitación, mirando las estrellas que brillaban sobre los campos de agave. Juancho apareció con 2 tazas de café como hacía cada noche desde hacía años. «Patrón, ¿todo está bien?». Don Rogelio negó con la cabeza lentamente. «No, hijo, nada está bien, pero pronto lo estará». Juancho no presionó. Simplemente se sentó a su lado en silencio solidario. Los días siguientes fueron reveladores de maneras que don Rogelio no había anticipado. Fingió estar más débil de lo que estaba, necesitando ayuda para caminar, olvidando nombres ocasionalmente. Observaba cómo sus hijos reaccionaban. Y la reacción fue exactamente lo que temía. En lugar de preocupación genuina, vio impaciencia creciente. «Está empeorando rápido», escuchó a Mateo decir por teléfono. «Necesitamos actuar antes de que pierda capacidad legal para firmar documentos». Una tarde, fingiendo estar dormido en la mecedora del porche, don Rogelio escuchó la conversación que confirmaría sus peores sospechos. Mateo y Santiago hablaban en voz baja en el jardín, creyéndose solos. «Cuando firme los papeles, lo pondremos en un asilo», decía Mateo. «Uno bueno, por supuesto, no somos monstruos, pero necesitamos liquidar esto rápido. Mis acreedores me están presionando». Santiago agregó: «¿Y si no quiere firmar?». Mateo rió con amargura. «Míralo, apenas puede recordar lo que desayunó. Cualquier juez declarará que necesita un tutor. De una forma u otra, esa tierra será nuestra». Don Rogelio sintió cómo las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. No por él, sino por lo que sus hijos se habían convertido. Esa noche, cuando todos dormían, llamó a su notario de confianza, don Heriberto,
un hombre de 75 años que había sido su amigo durante décadas. Heriberto, necesito verte mañana. En secreto, voy a cambiar mi testamento. La voz al otro lado de la línea no hizo preguntas. A las 6 de la mañana estaré allí, Rogelio, y que Dios nos guíe en lo que sea que planees. Mientras don Rogelio preparaba la trampa legal más sofisticada de su vida, sus hijos celebraban en la ciudad cercana, gastando dinero que aún no tenían, contando riquezas que nunca recibirían, porque lo que estaba por escribirse en ese testamento no era solo un documento legal, era una lección bíblica que resonaría desde más allá de la tumba. Don Heriberto llegó a la hacienda cuando el sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas. Traía su maletín de cuero gastado y 2 testigos de confianza, el párroco del pueblo y el juez municipal jubilado. Don Rogelio los recibió en la capilla privada de la hacienda, un lugar pequeño donde había rezado cada domingo de su vida adulta. Nadie más sabía de esta reunión. Juancho había desviado a cualquiera que pudiera acercarse, inventando tareas urgentes en los campos distantes. Rogelio, comenzó don Heriberto colocando papeles sobre el pequeño altar. ¿Estás seguro de esto? Una vez firmado, no hay vuelta atrás. Y por lo que me cuentas, tus hijos no lo tomarán bien. Don Rogelio tomó su Biblia, la que había sido de su padre y del padre de su padre. La abrió en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Con voz firme leyó: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ellos rompieron ese mandamiento. Continuó don Rogelio, su voz quebrándose ligeramente. No, con golpes o palabras crueles que tal vez dolieran menos. Lo rompieron con indiferencia, con codicia, planeando deshacerse de mí como quien descarta muebles viejos. El párroco puso una mano reconfortante en su hombro. Lo que planeas es justo, Rogelio, duro pero justo, y sobre todo es una oportunidad para que aprendan. El Nuevo Testamento era una obra de precisión legal y sabiduría bíblica. Don Rogelio había pensado cada cláusula cuidadosamente durante las noches de insomnio. A Mateo y Santiago les dejaba cada uno una Biblia nueva, sin uso, con una nota que decía: para que aprendan lo que yo fallé en enseñarles. También les dejaba una pequeña pensión mensual, suficiente para vivir con modestia, pero no con lujo, condicionada a que trabajaran en la hacienda como peones bajo las órdenes de Juancho. El verdadero golpe venía en el párrafo central del testamento. La hacienda La Esperanza, con todas sus tierras, ganado, instalaciones y cuentas bancarias, pasaría completamente a manos de Juancho, pero no como regalo, sino como encomienda sagrada. El documento especificaba que la tierra nunca podría venderse ni fraccionarse. Debía mantenerse productiva, generando empleos para la comunidad. Juancho sería el administrador vitalicio, y después de él, el empleado más leal y trabajador heredaría la responsabilidad. ¿Y si tus hijos aceptan trabajar como peones?, preguntó el juez jubilado, revisando los documentos. ¿Hay posibilidad de redención? Don Rogelio asintió. Si trabajan honestamente durante 5 años, sin quejarse, sin intentar vender, aprendiendo a amar la tierra como yo la amé, entonces tendrán derecho a participar de las ganancias como cualquier otro empleado. Pero solo si Juancho considera que su transformación es genuina. Era una puerta abierta, estrecha pero abierta. Los 4 hombres firmaron el documento, el párroco y el juez como testigos, don Heriberto como notario y don Rogelio con una firma temblorosa que no era fingida. Sabía que probablemente no vería las consecuencias de lo que acababa de hacer. El cáncer avanzaba más rápido de lo que el médico había predicho. Sentía el peso de la enfermedad en cada respiración, pero moría en paz, sabiendo que había protegido su legado. Mientras tanto,
Mateo había regresado a la Ciudad de México con la excusa de cerrar asuntos urgentes, pero en realidad estaba reuniéndose con abogados especializados en sucesiones y capacidad mental. Necesito que evalúen si mi padre está en condiciones de tomar decisiones, explicaba en una oficina elegante de Polanco. Quiero documentación médica que demuestre deterioro cognitivo. El abogado, acostumbrado a este tipo de casos, asintió con conocimiento. Lo llamaremos evaluación preventiva de capacidad. Es totalmente legal. Santiago, por su parte, ya había gastado dinero que no tenía. Había dado anticipo para un departamento nuevo en Santa Fe. Había comprado un coche deportivo a crédito. Había reservado un viaje a Europa. Todo, basándose en la futura herencia. Cuando su esposa le preguntaba nerviosa sobre los gastos, él respondía con confianza. Tranquila, en unos meses seremos ricos. Mi padre no puede durar mucho más. Las palabras eran crueles en su honestidad brutal. De vuelta en la hacienda, don Rogelio intensificó su actuación de deterioro. Llamaba a sus hijos por nombres equivocados. Olvidaba dónde había dejado sus lentes. Preguntaba qué día era varias veces al día. Observaba cómo sus hijos se miraban entre sí, con satisfacción apenas disimulada. «Está peor», escuchó a Santiago decir. «Tal vez deberíamos acelerar los trámites antes de que sea demasiado tarde». La ironía era dolorosa. Se apresuraban no para pasar tiempo con él, sino para asegurar su dinero antes de que muriera. Pero lo que ninguno de los dos hermanos sabía era que cada palabra cruel, cada plan egoísta, cada celebración prematura estaba siendo registrada en un diario que don Rogelio escribía cada noche. Un diario que sería leído en voz alta durante la lectura del testamento, confrontándolos con sus propias acciones. La trampa estaba lista. Solo faltaba que se cerrara. El colapso llegó una tarde de octubre, cuando el calor todavía castigaba los altos de Jalisco. Don Rogelio estaba supervisando la cosecha de agave cuando sintió que sus piernas cedían. Juancho lo atrapó antes de que cayera al suelo. «¡Patrón! ¡Alguien llame al doctor!». Lo llevaron cargado hasta la casa principal. Su cuerpo pesaba como plomo. Su respiración era superficial. El médico del pueblo llegó en minutos y lo examinó con expresión grave. «Necesita ir al hospital, ya». Mateo y Santiago llegaron al Hospital Regional de Guadalajara esa misma noche. No solos, sino acompañados de su abogado. Mientras don Rogelio yacía en la cama conectado a monitores y sueros, ellos estaban en la sala de espera revisando documentos. «Este es el momento», susurró Mateo. «Está débil, medicado. Si le presentamos los papeles ahora, firmará cualquier cosa». El abogado asintió. «Técnicamente legal, aunque moralmente cuestionable». Mateo lo miró con frialdad. «No me pagan por lecciones de moral». Entraron a la habitación con sonrisas falsas pintadas en sus rostros. «Papá, ¿cómo te sientes?», preguntó Santiago con una preocupación que sonaba estudiada. Don Rogelio los miró con ojos que parecían nublados por la medicación, pero que en realidad veían con claridad perfecta. «Hijos, qué bueno que vinieron». Su voz era apenas un susurro. Mateo no perdió tiempo. «Papá, trajimos unos documentos. Solo son formalidades legales para proteger tu patrimonio en caso de que... en caso de emergencias». Sacó una carpeta con papeles que le otorgaban poder legal completo sobre todas las propiedades de don Rogelio. Básicamente lo convertían en el dueño absoluto mientras su padre aún vivía. «Solo necesitamos tu firma aquí, papá. Es por tu propio bien». Don Rogelio tomó la pluma con mano temblorosa, la acercó al papel. Y entonces, con un movimiento súbito que sorprendió a todos, la dejó caer. «¡No!», dijo con voz firme que no correspondía a su apariencia débil. «No voy a firmar nada». La máscara de preocupación se cayó del rostro de Mateo. «Papá, no estás pensando con claridad. Necesitas ayuda para manejar tus asuntos». Don Rogelio lo miró directamente a los ojos. «Mi mente está perfectamente clara, hijo.
suficientemente clara para saber que ustedes no han preguntado ni una vez si me duele algo, si tengo miedo, si necesito que me tomen la mano. Solo quieren que firme papeles. El silencio que siguió era tenso, peligroso. Santiago intentó un enfoque diferente, con lágrimas fingidas. «Papá, nos ofendes. Estamos aquí porque te amamos». Don Rogelio sonrió tristemente. «¿Me aman? Díganme, ¿cuándo fue la última vez que me visitaron sin que yo los llamara? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron cómo estaba antes de preguntar por la hacienda?» Las preguntas cayeron como piedras. Ninguno respondió porque no tenían respuestas que no fueran condenatorias. El abogado intervino con tono profesional. «Señor Alvarado, con todo respeto, a su edad y en su condición, es recomendable que delegue responsabilidades. No es una cuestión de confianza, sino de practicidad». Don Rogelio se incorporó en la cama con esfuerzo. «Ya delegué lo que tenía que delegar, y no fue a ellos». Las palabras quedaron flotando en el aire como una profecía. Mateo entrecerró los ojos. «¿Qué significa eso?» Don Rogelio no respondió. Solo cerró los ojos, fingiendo agotamiento. Los hermanos salieron de la habitación furiosos. En el pasillo, Mateo pateó una silla. «Ese viejo está jugando con nosotros, pero no importa. Conseguiremos un dictamen médico que demuestre incapacidad mental y un juez nos dará la tutela legal». El abogado parecía incómodo. «Eso llevará tiempo, y honestamente, acabo de ver a un hombre muy lúcido que sabe exactamente lo que hace». Mateo no quería escuchar razones. «Entonces encuentra otro doctor, uno que diga lo que necesitamos que diga». Pero el tiempo se estaba agotando para todos, de maneras que solo don Rogelio comprendía. Esa noche, cuando solo quedó Juancho en la habitación, don Rogelio le entregó una carta sellada. «Cuando yo muera, le das esto al notario don Heriberto. Él sabrá qué hacer». Juancho tomó la carta con reverencia. «Patrón, no hable así. Usted va a recuperarse». Don Rogelio negó suavemente. «No, hijo, pero está bien. He vivido una buena vida, y moriré sabiendo que protegí lo que construí». 3 días. Después, don Rogelio Alvarado falleció. No de forma súbita, sino tranquila, rodeado de Juancho y el párroco del pueblo, rezando el rosario. Sus últimas palabras fueron: «Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen». Juancho lloró como el hijo que había sido en espíritu, y en la Ciudad de México, cuando Mateo y Santiago recibieron la llamada, su primera reacción no fue tristeza, fue alivio. «Finalmente», susurró Mateo, «ahora comienza nuestra vida de verdad». No sabía cuán equivocado estaba, y si esta historia los está conmoviendo, queridos amigos, si están pensando en sus propios padres y en cómo los tratan, regálennos un me gusta. Ese simple gesto nos dice que estas lecciones están llegando a los corazones correctos. El funeral fue un espectáculo. Los hermanos gastaron una fortuna en flores, en un ataúd de caoba, en un mariachi que tocó las canciones favoritas de su padre. Pero todo era teatro, porque detrás de las lágrimas falsas y los discursos emotivos, solo pensaban en una cosa: la lectura del testamento que ocurriría al día siguiente. Y esa lectura los destruiría de formas que jamás imaginaron. La biblioteca de la Hacienda La Esperanza nunca había estado tan llena. Don Heriberto, el notario, ocupaba el lugar principal detrás del escritorio de don Rogelio. A su derecha estaba el párroco, a su izquierda el juez municipal. Frente a ellos, Mateo y Santiago vestidos de negro, con expresiones de anticipación mal disimulada. Detrás, de pie contra la pared, estaban Juancho y una docena de empleados de la hacienda que habían sido convocados como testigos. Don Heriberto abrió lentamente la carpeta de cuero que contenía el testamento. Pero antes de leer, sacó otro documento. Antes de proceder con el testamento oficial, don Rogelio me instruyó que leyera esto. Era el diario. Las páginas escritas con la letra temblorosa pero legible del patriarca.
Mateo y Santiago se miraron confundidos. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo. «Es el testimonio de su padre sobre sus últimos meses de vida», respondió el notario con gravedad. Comenzó a leer. La primera entrada era del día que don Rogelio recibió el diagnóstico de cáncer. «Hoy supe que me quedan pocos meses. Llamé a mis hijos. Ninguno preguntó por qué los llamaba con urgencia. Mateo me dijo que estaba ocupado. Santiago se rió porque pensó que era una broma. La voz del notario era neutral, pero cada palabra caía como un martillo. Mateo se removió incómodo en su silla. Otra entrada. «Mis hijos llegaron hoy. Trajeron un corredor de bienes raíces. No me preguntaron cómo me siento. Me preguntaron cuánto vale el terreno por hectárea». La lectura continuó, entrada tras entrada, documentando cada conversación fría, cada plan egoísta, cada momento en que eligieron el dinero sobre su padre. El rostro de Santiago comenzó a palidecer. Finalmente llegó a la entrada más dolorosa. «Los escuché hablar en el jardín. Planean meterme en un asilo. Dicen que apenas puedo recordar qué desayuné. No saben que cada olvido era actuación. No saben que escuché cada palabra cruel. El silencio en la biblioteca era absoluto. Algunos empleados lloraban abiertamente. El párroco tenía la cabeza inclinada en oración. Mateo había perdido todo el color de su rostro. Eso está fuera de contexto», balbuceó. Don Heriberto lo miró con dureza. «¿Quiere que continúe? Hay 30 páginas más». Mateo negó con la cabeza, derrotado. Santiago miraba al suelo, incapaz de levantar la vista. Don Heriberto cerró el diario y abrió el testamento oficial. «Ahora procederé con la última voluntad de don Rogelio Alvarado». Leyó los nombres completos, la fecha, las formalidades legales, y entonces llegó al núcleo del documento. «A mis hijos Mateo y Santiago Alvarado les dejo cada uno una Biblia nueva, para que aprendan lo que yo fallé en enseñarles, que honrar a los padres no es un favor, es un mandamiento con promesa». Mateo se puso de pie bruscamente. «¿Qué? ¿Una Biblia? ¿Dónde está el resto?». Don Heriberto continuó, imperturbable. «También les dejo una pensión mensual de 5,000 pesos a cada uno, suficiente para vivir con modestia». Santiago hizo cuentas mentales rápidas. 5,000 pesos no alcanzaban ni para pagar los intereses de sus deudas. «Esto es una broma», susurró. «Tiene que ser una broma de mal gusto». El notario siguió leyendo, llegando al párrafo que cambiaría todo. «La Hacienda La Esperanza, con todas sus tierras, ganado, instalaciones, cuentas bancarias y negocios asociados, pasa en su totalidad a Juan Carlos Mendoza, conocido como Juancho, quien ha demostrado ser el verdadero hijo que mis hijos biológicos nunca fueron». El grito de Mateo resonó en toda la casa. «¡Esto es ilegal! ¡Vamos a impugnarlo! ¡Estaba loco! ¡Incapacitado!». El juez municipal habló por primera vez, su voz autoritaria llenando el espacio. «Yo estuve presente cuando se firmó este testamento. Don Rogelio estaba completamente lúcido. Respondió preguntas complejas, citó pasajes bíblicos de memoria, explicó cada cláusula con claridad perfecta. Este documento es inatacable». Mateo se volvió hacia Juancho con odio en los ojos. «Tú lo manipulaste, tú lo convenciste de desheredarnos». Juancho, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló con voz calmada pero firme. «Yo nunca le pedí nada. Nunca supe de este testamento hasta hace 3 días, cuando don Heriberto me lo confirmó. Su padre tomó esta decisión solo, porque ustedes le demostraron que solo les importaba su dinero. Sacó un sobre de su bolsillo y me pidió que les entregara esto. Eran 2 cartas, una para cada hijo. Las letras temblaban ligeramente, escritas con el esfuerzo de un hombre muriendo. Mateo arrancó la suya y la leyó con ojos que se llenaban de lágrimas reales por primera vez. «Hijo, todavía hay un camino. Trabaja la tierra 5 años como peón bajo Juancho. Aprende humildad, aprende trabajo, aprende amor, y tal vez
Solo tal vez recuperarás no mi fortuna, sino algo más valioso, tu alma. La oferta estaba sobre la mesa. 5 años de trabajo honesto a cambio de una posibilidad de redención. Pero para hombres acostumbrados al lujo, a la facilidad, al atajo, era una sentencia peor que la pobreza. Y la decisión que tomaran en los próximos minutos definiría no solo su futuro financiero, sino el estado de sus almas inmortales. Mateo arrugó la carta con furia y la arrojó al suelo. ¿Trabajar como peón? ¿Yo con un MBA de una universidad privada? ¿Bajo las órdenes de este campesino? La palabra campesino la escupió como insulto. Juancho no reaccionó, pero varios empleados se tensaron. El párroco se puso de pie. Mateo, esa es exactamente la actitud que destruyó la relación con tu padre. El orgullo viene antes de la caída. Santiago miraba su propia carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. A diferencia de su hermano, algo en su interior comenzaba a quebrarse. Recordó fragmentos de su infancia. Su padre enseñándole a montar a caballo, explicándole cómo crecía el agave, contándole historias bajo las estrellas. ¿Cuándo había perdido todo eso? ¿Cuándo el dinero se había vuelto más importante que los recuerdos? Mateo, susurró. Tal vez deberíamos considerar... ¿Considerar qué? Lo interrumpió Mateo con veneno. Convertirnos en esclavos. Perder 5 años de nuestras vidas. No, esto lo vamos a pelear en tribunales. Contrataremos los mejores abogados de México. Demostraremos que ese viejo estaba senil y que señaló a Juancho con desprecio, lo manipuló. Don Heriberto cerró la carpeta con finalidad. Pierdan su tiempo y dinero si quieren. Este testamento resistirá cualquier impugnación. Lo hice inimpugnable. Los días siguientes fueron caóticos. Mateo contrató no 1, sino 3 despachos de abogados. Gastó los últimos ahorros que tenía en honorarios y estudios legales. Cada abogado llegó a la misma conclusión después de revisar el testamento. Era sólido. Don Rogelio había sido evaluado por 2 médicos independientes días antes de 1900 firmarlo, ambos certificando su lucidez completa. Había testigos irreprochables, un sacerdote y un juez. No había ni un solo punto vulnerable. Mientras tanto, los acreedores comenzaron a acercar. El departamento que Santiago había anticipado fue embargado. El coche deportivo reposeído. Las tarjetas de crédito canceladas. En cuestión de semanas, ambos hermanos habían caído de su vida de apariencias al borde de la ruina total. Miranda, la esposa de Mateo, lo dejó con una nota breve. Me casé con un hombre exitoso, no con un fracasado. La traición del abandono le dio a Mateo un pequeño sabor de lo que su padre debió sentir. Una noche de noviembre, Santiago apareció en la hacienda. Estaba demacrado, con ropa arrugada, ojeras profundas. Encontró a Juancho reparando una cerca bajo la luz de la luna. Juancho, su voz se quebró. Acepto trabajar. No por el dinero al final, sino porque no sé quién soy ya. Y tal vez mi padre tenía razón. Tal vez necesito aprender lo que olvidé. Juancho lo estudió en silencio por largo rato. Finalmente asintió. Mañana a las 5 de la mañana, trae ropa de trabajo. Mateo, por su parte, eligió otro camino. Vendió lo poco que le quedaba y se fue a Monterrey, persiguiendo otra gran oportunidad de negocios que prometía riqueza rápida. Juró que nunca perdonaría a su padre, que nunca pisaría la hacienda de nuevo. El resentimiento se instaló en su corazón como un cáncer. Y mientras él perseguía espejismos en ciudades lejanas, su hermano comenzaba un camino diferente. Los primeros meses de Santiago en la hacienda fueron brutales. Sus manos, acostumbradas a teclear en computadoras, se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban. Su espalda dolía de formas que no sabía que eran posibles. Los otros peones lo miraban con desconfianza inicial, pero Juancho
los instruyó claramente. Trátenlo como a cualquier otro, sin favores, pero sin crueldad. Y gradualmente, Santiago comenzó a cambiar, no en su apariencia externa, sino en algo más profundo. Una tarde, 6 meses después de comenzar, Santiago estaba ayudando a nacer un becerro. Sus manos ensangrentadas guiaban al animal al mundo, mientras el capataz veterinario daba instrucciones. Cuando el becerro finalmente respiró y balbuceó su primer sonido, Santiago sintió algo que no había sentido en años: alegría pura, no conectada a ninguna ganancia material, solo la satisfacción de haber ayudado a traer vida. Y lloró. Lloró por los años perdidos, por el padre que nunca recuperaría, por el hombre vacío que había sido. Juancho lo encontró esa noche sentado solo en el establo, con la Biblia que su padre le había heredado abierta sobre sus piernas. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Santiago levantó la vista, sus ojos rojos pero en paz. Estoy encontrando algo que había perdido, Juancho. No sé si algún día recuperaré una parte de la herencia, pero estoy recuperando algo más importante. Estoy recuperando mi humanidad. Juancho sonrió y puso una mano en su hombro. Tu padre estaría orgulloso. Y en ese momento, Santiago supo que esas palabras valían más que todos los millones que nunca heredaría. 4 años y medio después, la transformación de Santiago era completa. Pero el regreso de Mateo, arruinado y amargado, amenazaba con destruir todo lo construido, porque algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor, y Mateo estaba a punto de recibir la más dura de todas. 5 años después del funeral de don Rogelio, la hacienda La Esperanza prosperaba más que nunca bajo la administración sabia de Juancho. Los campos de agave se extendían verdes y perfectos, el ganado era saludable, y los trabajadores recibían salarios justos con beneficios que pocas empresas agrícolas ofrecían. La tierra seguía siendo lo que don Rogelio había soñado, un lugar donde el trabajo honesto era recompensado y donde la comunidad importaba más que las ganancias. Santiago se había convertido en el capataz segundo, ganándose el puesto con años de inocencia. Trabajo dedicado y humildad genuina. Ya no usaba ropa de marca ni conducía coches lujosos. Vestía botas de trabajo gastadas con orgullo y montaba a caballo supervisando los campos al amanecer, exactamente como su padre había hecho. Se había casado con una maestra del pueblo, una mujer sencilla que lo amaba por quien era y no por lo que tenía. Juntos visitaban la tumba de don Rogelio cada domingo, llevándole flores frescas y contándole sobre la hacienda. Mateo nunca regresó. Los rumores decían que vivía en el norte, trabajando en empleos temporales, amargado y solo, culpando al mundo por sus fracasos. Había tenido múltiples oportunidades de regresar, de pedir perdón, de comenzar de nuevo. Pero el orgullo es una cárcel que solo se abre desde dentro, y él había elegido permanecer prisionero de su propia arrogancia. Su vida se convirtió en la advertencia viviente de lo que sucede cuando rechazamos las lecciones que la vida nos ofrece. Esta historia nos enseña que la verdadera herencia no son las propiedades ni el dinero, sino los valores y el carácter que nos transmiten nuestros padres. Que honrar a nuestros padres no es solo un mandamiento religioso, sino una ley de vida que trae bendición o maldición dependiendo de cómo la cumplamos. Y que nunca es tarde para cambiar, pero sí es posible dejar pasar el momento hasta que ya no quede oportunidad. Si esta historia los ha hecho reflexionar sobre su relación con sus padres, si les recordó valorar a quienes les dieron la vida, mientras aún están aquí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza, porque seguiremos compartiendo historias que no solo entretienen, sino que transforman corazones y restauran valores que el mundo moderno ha olvidado.